segunda edición de las TED Talks de Almería Tech. Hoy Samantha y yo vamos a ser los maestros de ceremonia. Así que vamos a ver qué tal lo hacemos, porque en la primera edición estuvieron Antonio y Marisol y lo hicieron bastante bien, la verdad. Así que vamos a ver si damos la talla. Así que empezamos por presentarnos, ¿no? No sé. ¿Conoces a TED? No sé si conocen a TED, el juego este. Hoy no vamos a conocer a vuestra madre, pero sí a uno de los padres co-founders de Almería Tech, aquí a don Adri Alonso. Ahí donde lo ven tan tranquilito, es desarrollador, programador súper apasionado, importado desde Madrid a estas tierras para dejar huella. Y qué bonito estar desde aquí, poderlos ver a todos, ver las caritas de que está lleno, y esto ha sido también gracias a que Adri nos ha abierto la puerta. También pensar, estar un día sentados así en el bar, tranquis, con sus amigos, y de repente tener una idea, y que esa idea pase de ser un sueño a ser un plan que hoy llena la sala. Y es que miren a su alrededor, somos un montón de techis que estamos aquí unidos por una misma causa. Me ha puesto un poco colorado. Pero ahora le toca a ella. Samantha, para los amigos, Sam, nuestra navegante de la web, desde Colombia. Paisa, ¿no? ¿Qué se dice? O... Rola. Es la que nos ha dado impulso en los medios sociales y la verdad que la que ha conseguido que hoy estemos aquí, vamos, una cantidad de gente abrumadora. La del mantra mejor hecho que perfecto, la de las ideas originales. Así que estamos muy agradecidos con Samantha y bueno, gracias a todo este impulso. Bueno, teníamos esta tarde de que muriéramos de éxito. De hecho, esto está totalmente desactualizado porque se han llegado a apuntar hasta, creo, 132 personas. Así que, bueno, muchas gracias a todos vosotros por asistir, por estar hoy aquí un miércoles por la tarde. Y, bueno, ha sido totalmente increíble. El aplauso realmente es para ustedes, porque si aquí no hay community, entonces que hagamos parte de diversas y también diferentes ramas para aquí, por ejemplo, los emprendedores, los desarrolladores, así como Adri, o luego ya le daremos paso a nuestro ponente, pero es importante que estemos en este espacio compartiendo ideas, que es el objetivo, de verdad. Miren a su alrededor, levanten la mano quien es de Almería. Vale, vamos casi la mitad. ¿Y quién no es de Almería, así como yo? Bueno, da igual, ninguno nos imaginamos el alcance que tenía una idea de bar y ahora estamos llenando salas. Entonces es muy lindo tenerlos aquí. Acuérdense las caritas alrededor para luego más adelante en el networking poder hablar de ello. Y claro, un gran poder lleva una gran responsabilidad también, porque no es solo decir nos estamos en un espacio y bueno, así muy divertida la cosa, sino también necesitamos que alguien nos abra la puerta, como en este caso ha sido nuestros amigos de Clasillas. Así que un gran aplauso para Clasillas también. Y muchas gracias a todos y especialmente a todas, ¿no? En este mes de marzo hemos podido hacer esta campaña Femtech. La verdad que no he podido ver seguro que si podéis levantar la mano, algunas seguramente de las que habéis participado en esta campaña. Así que os agradecemos mucho en primera fila por haberos expuestos, ¿no? Y ser valientes de mostrar vuestro trabajo y valorarlo, ¿no? Somos conscientes de que al final el sector tech es un sector bastante masculinizado y queríamos hacer esta campaña para dar visibilidad a todo el talento de mujeres almerienses que están en Almería haciendo tecnología, ¿no? Y por eso no queremos dejarlo solo en una plena campaña de marzo, ¿no? Queremos que este espacio sea totalmente diverso a todos los niveles, ¿no? De temáticas, de género, de niveles de habilidades, incluso de dónde venimos cada uno, ¿no? Así que eso es lo que pretendemos y bueno, sobre todo muchas gracias a todas las que habéis participado en esta campaña porque ha sido un éxito y la verdad es que nos ha ayudado a hacer muchas conexiones, a conocer a muchas personas y probablemente luego en el networking después de la charla pues podáis saludarlas y podamos hacer muchas más conexiones entre todos. Así que también partimos con la iniciativa de Techis para Techis. Como muchas de vosotras que habéis colaborado con esta campaña, queremos que este espacio sea un espacio abierto. Por lo tanto, queremos que todas las iniciativas que puedan surgir
desde vuestras propias empresas, desde vuestros proyectos personales. Podéis traerlos aquí, exponerlos, etcétera, ¿no? Hoy, por ejemplo, gracias a Beatriz Fiore, pues vamos a hacer luego un sorteo. Ella es podcaster y escritora y nos ha podido hacer esta colaboración para poder luego transmitir este sorteo y poder llevarlo mucho más allá, ¿no? Y cuando terminemos de dejar la tecnología y el ordenador a un lado, y poder realmente relajarnos y hacer otro tipo de cosas y otro tipo de proyectos. Así que bueno, luego después de la charla sortearemos este libro y muchas gracias a Bea por colaborar con nosotros y estar hoy aquí. Así que nada, y se puede colaborar de muchas maneras, ¿vale? Y una de ellas es, siempre tenemos abierto el Call for Paper. La verdad que desde que lo abrimos, pues habéis participado muchos de vosotros. De hecho, Antonio se animó y por eso está hoy aquí. Y en muchos estamos todavía en conversaciones con vosotros para ver cómo encajamos, ¿no? Acabamos de nacer, como quien dice, y todavía pues tenemos que buscar espacios, tenemos que buscar zonas y bueno, paciencia, pero os animamos. Si no os da tiempo ahora a escanear el QR, tampoco es a lo mejor el momento de proponer una charla. En la web almeriatech.es podéis encontrar el enlace y podéis proponer lo que queráis. Si no, también en el networking seguro que podemos charlar. Así que, nada, yo creo que va tocando ya presentar al ponente, ¿no? Y antes de que empecemos a dudar si las presentaciones fueron hechas con ChatGPT o si los presentadores son reales o no, hablemos un poquito del ponente que viene ahora. Es matemático, divulgador, docente y en su tiempo libre le queda para hablarnos también de inteligencia artificial. Con ustedes aquí, Antonio Sarabas. Gracias. Estos chicos de Mac, mal, ¿eh? Bueno, ¿quién se ha pedido una cerveza? ¿Quién? Una barra. Ah, pues tráeme una, por favor. Vale. Muy bien. Bueno, muchas gracias por venir. La inmensa mayoría de vosotros no os conozco, lo cual también me reconforta. No va a ser una charla de GPT ni de cosas así que está muy de moda, ¿no? Intentaremos que sea una charla un poquito más didáctica, ¿no? Pues para que ustedes salgan a la calle e igual puedan tener un poco de conversación, ¿no? Quizá con algo de criterio, ¿no? Muy bien, en principio tenemos que hablar de qué es la inteligencia artificial, ¿no? Inteligencia artificial en realidad lo único de lo que versa es de tratar de imitar ciertos comportamientos humanos, ¿no? Es tan simple como es. Esa fue la filosofía inicial, que se empezó en la década de los 50 y que pues, más adelante, evidentemente, se ha ido refinando muchísimo, ¿no? Estas imágenes, bueno, algunas de ellas, no sé si luego compartiréis la presentación, supongo que sí. Algunas de estas imágenes se han sido generadas con IA, otras no. Aquí tenéis el prompt para poder intentar reproducir algo similar, ¿no? Bien, en esta inteligencia artificial hay un caso muy particular dentro de la misma que, tratando, como decía, ¿no? de emular la condición humana, pues lo primero que hay que entender es cómo funciona el humano, ¿no? Entonces, la unidad mínima de, digámoslo así, de inteligencia o de entendimiento, pues son las neuronas, ¿no? Entonces, parte de la incepción, ¿no? De la concepción del aprendizaje profundo es el concepto de perceptrón, que al final no deja de imitar lo que es una neurona, ¿vale? Esa operación aparentemente simple, en realidad cuando se entrelazan múltiples operaciones, ¿no? O se forman redes muy grandes como GPT, lo digo simplemente porque es el que todos conocen, ¿no? Pues efectivamente da lugar a resultados muy fructíferos, ¿no? y muy exitosos. Una de las cosas importantes que hay que aclarar aquí es que estos son bestias de los datos, es decir, esto necesita una cantidad de datos salvaje, ¿no? Las inteligencias, que seguramente la mayoría de ustedes conocen, necesitan cantidades de datos pues que evidentemente no caben ni en su ordenador, e igual necesitarían ordenadores del tamaño de esta sala, ¿no? O sea, estamos hablando de otros órdenes de magnitud, ¿no? Totalmente diferentes. Desde un punto de vista taxonómico, este aprendizaje profundo, ¿en qué se podría dividir, ¿no? Hay distintas áreas.
digamos que en general se refieren a data que no está en forma de tablas, ¿no? Y que sirve pues, para calcular churns de clientes en bancos y cosas así, ¿no? Sino que aquí se toma la data en bruto, ¿no? Tal como, nuevamente, tal como el humano la percibe, ¿no? De la naturaleza. Percibe imágenes, percibe, una vez que aprende, ¿no? Percibe también el texto, percibe audio. Y luego hay un componente muy importante, que por eso lo he resaltado aquí, que es el aprendizaje por refuerzo, ¿no? Es un área muy importante, también es el área, digamos, que le ha dado como ese toque de poder a GPT, ¿no? A las tecnologías que ahora conocen de generación de texto. Y básicamente, este último punto sí que trata de imitar de nuevo el comportamiento humano, ¿no? Con acciones, recompensas, ¿no? Y de nuevo como una serie temporal, ¿no? Digámoslo así, ¿no? De hecho, en este punto es el que se utiliza pues, para entrenar determinadas IAs para jugar a videojuegos, ¿no? Entonces, una IA ha superado el Super Mario Bros., ¿no? Pues es porque empieza generando decisiones totalmente aleatorias y luego con un sistema de recompensa pues va aprendiendo si le conviene pisar la seta o caerse ¿no? por el fuego y todas esas cosas. Muy bien, pero en realidad, ¿qué es esa data? ¿No? O sea, una cosa es que nosotros la percibamos, para nosotros es obvio el ver, ¿no? La imagen, ¿no? O el vídeo en general, pero ¿qué es en realidad una imagen, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer que una máquina entienda lo que es una imagen, ¿no? En el caso de la visión, ¿no? De las imágenes y del audio, es muy sencillo, relativamente, y es por lo que estas dos áreas han avanzado mucho más rápido que el texto, ¿vale? De hecho, luego ya veremos que en estas dos áreas, tanto en visión como en audio, hay determinadas tareas en las que las máquinas ya superaron al humano hace mucho tiempo, ¿vale? Entonces, como digo, las imágenes pues no dejan de ser pues, una serie de grids, ¿no? Como una serie de matrices, ¿no? O sea, de dos dimensiones, en cada hay una serie de cuadraditos, en cada cuadradito pues hay un número de 0 al 255, ¿no? Y para darle color pues simplemente hay como tres capas, ¿no? Como una lasaña, ¿no? Digámoslo así, ¿vale? Y eso es todo, no hay nada más, ¿no? Entonces, convertir ese tipo de datos, ese tipo de información percibida en algo numérico, pues es bastante elemental, ¿no? No es así con el texto, ¿no? De hecho, es algo que no está estandarizado, ¿vale? Y que cada vez que se entrena un modelo, pues se hace de una forma diferente, ¿de acuerdo? Podríamos llegar a un convenio en decir, oye, pues a la palabra cerveza, que todavía no ha venido, le asignaremos el número 0. A la palabra tráemela, el número 1. Y la palabra pronto, el 2. ¿De acuerdo? Ha sido una elección totalmente arbitraria, ¿no? Entonces, lo que están viendo aquí es que en realidad el lenguaje no es arbitrario. Muchas gracias. Te diría que Dios te lo pague, pero luego te lo pago yo. Muy bien. En realidad el lenguaje no es tan arbitrario como lo que he hecho yo, porque en este diagrama de aquí, en realidad es la ley de Zipf, que fue un lingüista de Harvard en los años 40. En realidad lo que hizo fue un gráfico muy sencillo y lo que dijo es, oye, vamos a coger un gran corpus de texto, vamos a coger muchos libros, por ejemplo la biblioteca de Harvard, ¿no? Y vamos a ver con qué frecuencia se repiten las palabras, ¿no? Y ahí encontró que hay una suerte de patrón, ¿no? De hecho, los unigramas, ¿no? Te van mandando las palabras por separado, ¿de acuerdo? Y hay una suerte de ley extraña, que es como que la segunda palabra más repetida se repite la mitad que la primera, la tercera un tercio de la primera, la cuarta un cuarto de la primera, más o menos como un proceso exponencial en ese sentido, ¿no? Que es un poco lo que se puede ver en esta gráfica. Entonces, ciertamente hay palabras que se repiten más que otras, ¿no? Si no, pues seríamos como monos tocando un teclado, ¿no? Pero la cosa fue un poco más allá y realmente el experimento valioso fue que dijo, oye, voy a tomar una palabra y la palabra siguiente, ¿no? Y voy a ver ese patrón de dos palabras, cuánto se repite, cuáles son los más frecuentes y cuánto se repite, ¿no? Y efectivamente salió, si se fijan, pues una distribución muy parecida al azul, que es la naranja, ¿no? Y si hacemos ese ejercicio, en vez de con sucesiones de dos palabras, con sucesiones de tres palabras,
sale la línea verde. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el lenguaje no es, evidentemente, arbitrario, ¿no? Hay una estructura muy fuerte dentro del lenguaje que lo condiciona, ¿de acuerdo? Esto que puede parecer algo muy obvio, pues una demostración empírica pues no está nada mal, ¿no? De hecho, esta primera aproximación de generar, digámoslo así, un identificador o una etiqueta para cada palabra, realmente no es la aproximación más óptima, ¿no? Porque si, por ejemplo, ustedes piensan en una palabra y su plural, tendríamos como dos etiquetas totalmente distintas para palabras que en realidad se parecen mucho, ¿no? Y lo único que les separa es una S al final, ¿no? O un ES al final, ¿no? Entonces de ahí surgieron aproximaciones ya más avanzadas, entre otras las que utiliza GPT, que es la de no considerar, no partir un texto en términos de palabras enteras, sino en porciones de palabras, ¿no? Y hay una serie de algoritmos que te dicen, oye, pues aprenden a cuál es la mejor manera de partir las palabras, ¿no? Entonces, como digo, como pueden ver, es un proceso ciertamente complejo que ha avanzado mucho en las últimas décadas y es por eso por lo que el estudio del lenguaje ha avanzado bastante más lento que otros sistemas, ¿no? De hecho, pues las cámaras de videovigilancia, sistemas de biometría llevan por ahí muchísimos años, todos ustedes desbloquean su teléfono con su huella dactilar y ni se han dado cuenta, ¿no? O sea, quiere decir que eso supera el rendimiento ya del humano. Esos tipos de sistemas superan al humano con creces desde hace mucho tiempo, ¿vale? En el texto veremos que todavía no se ha superado esa habilidad, ¿no? Y por otra parte, pues el procesamiento de audio pues le pasa algo muy parecido, aquí que estamos en un espacio de música, ¿no? Pues en realidad esto es lo que se llama un espectrograma, ¿no? Entonces, la música al final pues no deja de ser, digamos, una serie temporal de números, digamos así, de frecuencias, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, también podríamos decir que la asociación entre la data y una representación numérica pues es más o menos, digámoslo así, inmediata, ¿no? Bien, esto es lo que se refiere a una distribución de qué tipo de problema podemos atacar, ¿vale? Las redes neuronales también tienen una cosa que se llama arquitectura, ¿vale? Que quiere decir, digamos así, grosso modo, qué forma tienen, ¿verdad? Hay unas que el nombre técnico es encoder, a mí me gusta llamarlas embudos, pues porque simplemente nos permiten extraer ciertas características de la información, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo tengo aquí un texto, permite deducir pues, que Google es una organización, Microsoft es una organización, aquí hay un porcentaje, aquí hay una fecha, etcétera, 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 ¿no? Estos son un tipo de inteligencias que no son GPT, ¿vale? Ni GPT se debe usar para esto, ¿vale? Lo digo porque veo muchas cosas por LinkedIn, ¿no? Entonces, este tipo de inteligencias, como digo, hace mucho tiempo que existen y que funcionan extremadamente bien. Además, son súper ligeritas. Ustedes seguro que en el móvil tienen un montón. El autocompletado de palabras pues, forma parte de una solución también de este tipo. Las soluciones que quizá, al menos desde mi punto de vista, a nivel técnico, son las más interesantes, son estas, que son encoder-decoder o es un embudo con otro embudo invertido, ¿no? Yo creo que esta representación se ve bastante clara. Lo que nos permiten comparar son dos representaciones de un mismo objeto. Dicho así, igual puede parecer un poco abstracto, pero seguro que aquí, por ejemplo, todos han usado el traductor de Google, ¿no? Pues es esto, ¿no? Comparamos una representación de un objeto, un texto en inglés, con otra representación de un objeto que es el mismo texto en español, ¿no? Seguro que también aquí hay algún que otro creador de contenido, ¿no? Pues un modelo de este tipo toma un audio, una representación de un objeto, y retorna el texto, la transcripción de ese audio, ¿no? Otra representación del mismo objeto, ¿vale? Son modelos de este tipo, ¿vale? Y luego vamos pues, a lo que ya sí da pie a quizá a lo que últimamente pues, se ha popularizado un poco más, ¿no? Que son los modelos, digamos, de embudo invertido, ¿no? Como si nos quedáramos solo con la última parte, que son modelos que esencialmente generan contenido, ¿vale? Se dedican a generar contenido y aquí ya pues sí entran pues los famosos GPT, todos los generadores de imágenes, incluso no sé si alguno de ustedes habrá visto que hay modelos que a partir de un texto, un prompt, ¿no? Te genera incluso un vídeo, ¿no? No solo te genera, en general,
es, digamos, pasar de una dimensión a otra mayor, ¿no? De texto generar imágenes o de texto generar vídeo, ¿no? Digamos, ese es el gran reto, ¿no? Muy bien. Vamos a ver ahora un poco también lo que he comentado antes, ¿no? En términos taxonómicos, ¿qué podemos decir de dónde venimos, ¿no? Como he comentado, tanto los problemas de visión como los problemas de audio, pues por la propia naturaleza del dato, ¿no? Y digámoslo así, es muy fácil llegar a un consenso de que todo el mundo, ¿no?, interpreta la información de la misma manera. Pues como pueden ver aquí, el reconocimiento de texto escrito, que aunque pueda parecer un problema de texto, es un problema de imagen, realmente, ¿no? Pues fíjense que ahí está el benchmark de rendimiento humano, ¿no? O sea, digamos, equiparable a un humano experto en esa tarea, y se alcanzó, pues, hace un cierto tiempo ya, ¿no? De la misma manera, pues, el reconocimiento de texto, ese problema de transcripción que le comentaba, ¿no?, pues también alcanzó un rendimiento humano, esto es 2020, ¿no? O sea, no es 2024, o sea, ya lo alcanzó durante cierto tiempo. El reconocimiento de imágenes, muy parecido, ¿no? También cruzó más o menos la frontera en ese punto. Y fíjense que las tareas las tareas más importantes, ¿no?, que se refieren al lenguaje, que es digamos, la comprensión, ¿no?, de comprensión de texto, pues no es hasta mucho más tarde que se alcanzó el rendimiento humano. Esa comprensión del texto no hace referencia a lo que hace GPT, sino hace más referencia a estos tipos de modelos, a este tipo de soluciones. Luego veremos en qué punto estamos con las cosas que hace GPT. ¿De acuerdo? Pero para que se hagan a la idea, ¿no?, un poco de, oye, esto ha sido un proceso evolutivo en el que ya hay determinadas tareas, que son las que están ahí escritas, en las que podemos confiadamente delegar en una máquina, ¿no? De hecho, nuevamente digo, ¿no?, por ejemplo, la creación de contenido, o incluso hay otros tipos de tecnologías, ¿no?, aquí que están, de nuevo, en este espacio. Hay determinadas tecnologías que nosotros las usamos a nivel industrial que te permiten separar instrumentos de una pista de audio, ¿no? En particular, te permite separar la voz del resto de instrumentos, o te permite, a nivel industrial, para lo que se usa una solución así es para separar la voz del ruido, ¿no? Cuando son, digamos, audios en los que hay mucho ruido de fondo, este tipo de soluciones funcionan muy bien para eliminar el ruido, ¿no? Bien, con respecto a las tareas, digamos, de las que se encargan los modelos generativos, vemos que el rendimiento humano, de un humano experto, no se ve muy bien la línea, pero pone ahí Expert Human Performance, ¿vale? Y ahí aparece GPT-4 como una cosa muy cercana, ¿vale? Entonces, no se considera que estemos todavía en ese punto. De hecho, me parece bastante optimista esta gráfica, yo creo que estamos un tanto más lejos. Pero fíjense, sin embargo, me parece como muy interesante esto de aquí, ¿no? Esto que pone, digamos, el gasto que tiene entrenar este tipo de soluciones, ¿de acuerdo? Esto de petaflop, un flop es una operación en punto flotante, y un petaflop, pues, como se puede imaginar, pues, es 10 elevado a 18, ¿es un petaflop? Petaterahexa, creo que es 10 elevado a 18, pues imagínate un 1 con 18 ceros detrás, ¿no? Y aquí tenemos, pues, 10 millones de 1 y 18 ceros detrás, ¿no? O sea, quiere decir que, naturalmente, para llegar a algo mínimamente decente, se ha necesitado de una capacidad de computación verdaderamente extraordinaria, que ahora veremos que naturalmente, pues, requiere de una serie de recursos naturales, ¿no?, y digamos así, una estrategia centralizada en torno a resolver un problema entre todos, ¿no? O sea, esto no puede ser un problema que uno en su casa se levante de la siesta y le apetezca resolver, ¿no?, evidentemente. Aquí tenemos también otra gráfica en la que, de nuevo, podemos ver cómo escala el tamaño de las soluciones que se van generando con el paso del tiempo, ¿no? Y aquí, aunque no está muy claro en este gráfico, hay un punto de inflexión. Tengan en cuenta que esto sigue una escala logarítmica, o sea que cada punto es 10 veces el anterior. Y hay más o menos aquí un punto frontera, y aquí hay una palabra muy importante que pone transformer, ¿vale? Eso fue quizás
una revolución que deja a los pies de los caballos a GPT. O sea, fue algo verdaderamente extraordinario, porque dio lugar a una cosa. Hasta ese momento en la historia, cada vez que se entrenaba una solución, una IA, se entrenaba para un propósito específico. O sea, pues yo entreno directamente la solución para transcribir texto en alemán, yo entreno otra para en inglés. Otra. Llegado ese momento, surgió una expansión colosal de lo que se conoce como aprendizaje autosupervisado y permitió entrenar modelos para tareas abstractas, ¿no? Pues, por ejemplo, para predecir la siguiente palabra, que es lo que hace GPT. Simplemente le das un texto y predice la palabra que iría después, mayor probabilidad. ¿Vale? Ese tipo de tareas abstractas dio lugar a una magia que son lo que se conocen como las propiedades emergentes. Es decir, tú no lo preparas para algo a una inteligencia y, sin embargo, oye, pues parece que razonablemente sabe hacerlo, ¿no? Eso es a lo que nos referimos con las propiedades emergentes, ¿no? Y ese fue también un punto de inflexión muy importante a partir de 2017-2018, en el que ya se empezó a consolidar mucho esa tendencia. Y nuevamente, como digo, pues aquí fue donde ya las empresas vieron el dinerico, ¿no? Y entonces empezaron a hacer un esfuerzo pues muy considerable, ¿no? Más si cabe que todavía antes. Y bueno, como decía, todas estas soluciones pues requieren de una serie de cosas que llamamos chips, ¿no? Ahí están unas famosas GPUs, también hay otros dispositivos que son las TPUs, ahora hay otras, ¿no? Otros tipos de chips, ¿no? Y un poco para que se den cuenta de, digamos, quién controla estas cosas, ¿no? Porque yo creo que es algo interesante, ¿no? En cuanto al diseño, hay una empresa que seguro que casi todo el mundo conoce, que es NVIDIA, ¿no? Y entonces, como pueden ver, en lo que se refiere al diseño, pues Estados Unidos pues, no tiene punto de comparación esencialmente por esta empresa, ¿no? Luego, en la fabricación y assembly, ¿no? O sea, en el diseño, en el top 3, a estas gráficas me encantan porque el top 3 es un podium maravilloso, ¿no? Que es Estados Unidos, China y Taiwán, ¿no? Entonces, estos 3 países ahí pues tienen un tema interesante. Entonces, pues, al final no deja de ser la misma guerra de siempre, pero con otro punto intermedio, ¿no? Con otro propósito diferente, pero al final, pues, no deja de ser la misma guerra, teniendo en cuenta que además Taiwán es el que produce prácticamente 1 de cada 2. ¿Vale? Muy bien. ¿Y a qué nos atenemos, ¿no? con este tipo de soluciones, ¿no? Hay una curva muy famosa que se conoce como la curva de Gartner. No solo se hace para inteligencia artificial, sino en realidad sirve para todo fenómeno que se lanza, ¿no? Y bueno, hay como una serie de fases, ¿no? Una es el innovation trigger, ¿no? O sea, es cuando algo se descubre. Luego hay un nivel de expectativas altísimas sobre ese tema, ¿no? Luego nos damos cuenta de que, oye, esto no es tan fácil, esto no es tan bueno y tal, ¿no? Y caemos en la desilusión. Y luego ya, pues, si consigue sobrevivir, pues ya alcanza como una especie de meseta o de plató, ¿no? Evidentemente, y como podrán imaginar, toda esta IA generativa pues está en todo lo más alto, ¿no? Algunas de las personas que quizá llevamos mucho tiempo descubriendo esas cosas, espiritualmente ya las tenemos aquí. O sea, no son en absoluto tan buenas como parecen ni como prometen, ¿no? De hecho, hay una frase muy buena de Yann LeCun, que veremos también ahora otra cosilla que él comentó, que es que si queremos llegar a la inteligencia de Dios, tenemos que llegar primero a la inteligencia de un perro, y no estamos todavía ni en esas, ¿no? Muy bien, creo que han visto Estados Unidos, China, Taiwán, quizá algún país más, ¿no? Pero oye, ¿y dónde está Europa, no? Europa se supone que es una potencia, ¿no? Se supone. Pues bueno, en Europa estamos aquí inventándonos leyes, ¿no? En fin, las cosas que nos gustan, si un amiguito por aquí, que si una comisión por allá, ¿no? Entonces, efectivamente, en Europa se ha hecho una legislación, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque de esa legislación se tendrán que cargar gente. ¿Y esa gente será alguien aleatorio? No.
Bien, pues hay 4 niveles que se definen de inteligencia artificial. Una es de riesgo mínimo, riesgo limitado, riesgo alto e inaceptable, salvo que al gobierno le parezca bien. O sea, ahí se ha borrado, yo creo, ¿no? Yo creo que ahí alguien me la ha borrado, pero en realidad es inaceptable, salvo que haga falta para algo que le interese a la Unión Europea, ¿no? Porque ponen ahí, por ejemplo, manipulación subliminal, scoring social, ¿no? En fin, todas esas cosas, pues que bueno, ahora las ponen como inaceptables, pero bueno, ya con el tiempo irán dejando de serlas, ¿verdad? Muy bien, hasta aquí mi speech conspiranoico. Muy bien, creo que podemos sacar en claro algunas cosas que hace la inteligencia artificial, ¿verdad? La inteligencia artificial en general se usa en el mundo, o sea, en la práctica, ¿no? A nivel industrial, se utiliza para trabajos especializados, ¿no? También se utiliza para trabajos, pues, de cierto modo repetitivos, ¿no? Como digo, tomar la transcripción de un audio, pues, una tarea, oye, pues, siempre es repetitiva, ¿no? También, como digo, consume cantidades masivas de datos, ¿no? O sea, esto no es moco de pavo, necesitamos mucha información para poder llegar a tener una serie de fiabilidad en este tipo de soluciones. Este es el punto que quizá a mucha gente más le gusta, que es el de que obedece sin cuestionar, ¿no? Y no descansa, ¿no? No entiende esto de la hora de la jornada laboral de 37 horas y media y tal, esto 24/7, ¿no? Bien, ¿por qué pongo todos estos 5 puntos aquí, ¿no? Pues porque sí que es cierto que si nosotros queremos evolucionar, hemos llegado a un punto en el que tenemos que asumir que tenemos que convivir con este tipo de cosas, ¿no? Y convivir con este tipo de cosas significa, lo primero, aceptar que nos han superado muchas tareas, ¿no? Y lo segundo, cómo aprovecharse positivamente de ello, ¿no? Entonces, aquí hay una cuestión que yo me pregunto, ¿no? Y es que el sistema educativo realmente debería de ser algo diferente, ¿no? Un poco a lo que hace una máquina, ¿no? Pero, pues, al final no acaba de ser un embudo, se basa en ejercicios repetitivos, tienes que memorizar para llegar a un examen, tienes que hacer lo que te digan, y es un sistema, pues, que premia la competitividad, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues, nos han entrenado para cosas que ya hay máquinas que hacen esas cosas mucho mejor que nosotros, ¿no? Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿tiene sentido las cosas tal y como están planteadas ahora? La respuesta evidentemente es no, ¿no? Y eso no es algo que diga yo, ¿no? De primeras, sino que yo creo que el punto en el que hay que partir en adelante es en, oye, ¿realmente a mí me interesa profundizar en cosas que ya hay mecanismos que lo hacen mejor, aunque sea el mejor del mundo? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que empezar a valorar las cosas buenas que tenemos, que no hay máquina ni sistema que tenga punto de comparación con nosotros, ¿no? Que es en el pensamiento cruzado, el pensamiento lateral, ¿no? Pues biología, tecnología, biotecnología, en fin, ejemplo muy simple. Nos adaptamos a la novedad, tenemos una implicación emocional, esto es muy importante, el aprendizaje más valioso y más profundo es el que tiene un cierto impacto emocional, tanto positivo como negativo, aunque a mí me gusta más del positivo, ¿no? Y sobre todo el pensamiento crítico, ¿no? El no aceptar las cosas tal y como son, ¿no? Seguramente ya GPT esté preparado para estas cosas, pero al principio si le decían, oye, en base a que 2 más 2 es 5, hazme tal, ¿no? Y te lo hacía, ¿no? Y lo asumía sin discutir, ¿no? Entonces, ahí sí que tenemos nosotros que darnos cuenta de, oye, en lugar de luchar contra algo que es imposible, que es que, oye, ya hay cosas en las que no somos lo mejor, ¿en qué seguimos siendo muy buenos, ¿no? Y es en cosas como esta, ¿no? Y ya por último, y no menos importante, entender, esto es parte de una diapositiva de parte de una conferencia de Yann LeCun, entender que realmente la inteligencia humana es mucho más compleja de lo que los sistemas más potentes de hoy en día se puedan llegar a imaginar, ¿no? Porque para empezar nosotros no solo absorbemos texto, como puede ser GPT, ¿no? Nosotros constantemente absorbemos imagen, o sea, de hecho somos vídeo, en particular eso incluye audio, imagen, ¿no? También texto. Nosotros tenemos muchísimas fuentes de información, ¿no? Nosotros también tenemos
tres tipos de memoria. Tenemos una atención preatentiva, ¿no? Extremadamente corto plazo, luego tenemos un corto plazo y luego tenemos un largo plazo, ¿no? Luego tenemos un elemento de decisión, ¿no? En definitiva, digámoslo así, nuestro cerebro, ¿no? O cómo estamos organizados es un sistema muchísimo más complejo que una solución única per se, ¿no? Entonces, bueno, intentar predecir el futuro es difícil. Yo lo comenté ahora unos 15 meses o así. Realmente el futuro no creo que pase por tener un megacerebro, ¿no? Como puede ser algún tipo de GPT actual, sino por tener muchos minicerebros y un buen director de orquesta, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Tener muchos músicos y un buen director, y entonces ahí es donde surge pues la armonía y donde surge pues, las cosas verdaderamente valiosas, ¿no? Y bueno, yo creo que este es el final. Encantado de si tienen algún tipo de pregunta o curiosidad. ¿Alguien se ve alguna mano? ¿Alguien con ganas? Así. Dale caña con la voz. La gráfica de puntuación, ¿en qué se basa la puntuación? Ah, sí, eso es una buena... Un segundo. ¿Estas? Sí, es muy buena pregunta. Ahí lo que se hace es tomar a un experto en ese tema, ¿vale? Bueno, voy a poner el ejemplo, no sé, podemos coger cualquiera, ¿no? De reconocimiento de imágenes, ¿no? Pues se toma a una serie de... a un grupo, no a uno, ¿no? Sino a un grupo de humanos, digamos, que se les ha instruido en esa tarea, ¿no? Digámoslo así, pues oye, realmente el reconocimiento de imágenes puede parecer algo trivial, pero puede haber muchos detalles que se te escapen, ¿no? O sea, no es solo, digamos, la imagen como tal, es describirla, ¿no? Con perfecto detalle y demás, ¿no? Entonces lo que se hace es se recopila un grupo de personas, se la especializa durante un tiempo en esa tarea y se les hace un examen. El mismo examen, evidentemente, pues que se le pasa y que se guarda, se reserva para evaluar a estas inteligencias, ¿no? Entonces, bueno, pues como se puede ver, ¿no? Pues a lo largo del tiempo, pues se ha ido progresando, ¿no? Esas tareas también, esas evaluaciones que se llaman, ¿no? Se van actualizando con el paso del tiempo, pues porque a lo mejor la gente pues, digamos, se hace leak de cuáles son esos temas, ¿no? Entonces entrenan a las inteligencias en esas cosas, hacen trampas, ¿no? Entonces, bueno, constantemente esas evaluaciones se tienen que ir renovando para ver si verdaderamente pues estas máquinas, digámoslo así, pues verdaderamente están resolviendo el problema o no, ¿no? Pero lo que se hace es pues, comparar a un grupo de personas que, pues, por ejemplo, si es pues son, pues, no sé, imagino un grupo de filólogos, ¿no? Que se les da una serie de tareas, que se entiende que están muy especializados y han estudiado mucho ese tema, y se les compara contra la máquina en cuestión, ¿no? Yo tengo otra pregunta, imagino que muchos de aquí nos la estamos preguntando. El otro día salió una inteligencia artificial que quería simular lo que hace un ingeniero informático. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Crees que va a pasar a corto plazo? ¿Existe ya? Sí, de hecho, no me acuerdo del nombre. Dennis, tampoco lo sabes, pero eso no quería decir. Sí, bueno, mira, no te quiero decir una cifra, pero yo creo que mínimo para que eso se pueda hacer de una manera razonable, tiene que pasar por lo menos una década o dos, mínimo. O sea, no estamos ni siquiera en un punto de aproximación mínimamente cercano a resolver esas tareas con máquinas con siquiera un tipo de dignidad. O sea, en absoluto. En absoluto. O sea, yo entiendo que esto a lo mejor a la gente le choca un poco, ¿no? Pero es que es así. O sea, es que cuando realmente las pones a prueba, yo entiendo que las empresas lo que quieren es ganar dinero, ¿no? O sea, en fin, yo no las culpo, ¿no? Porque todos queremos lo mismo, ¿no? Pero al final, evidentemente, también se basa un poco en una estrategia de marketing, ¿no? En la que, oye,
te quieren vender una cosa que te... Pero es que te diría que ni un junior, ni siquiera. O sea, porque es que no son capaces ni de mimetizar un estilo de programación, no son capaces de nada valioso, ¿no? O sea, no son capaces ni de corregir errores bien, o sea, hay muchísimas carencias por ahora, no digo por ahora, y creo que en un plazo cercano no se van a resolver. Entonces yo creo que, un poco lo que comentaba aquí, ¿no? Yo creo que el enfoque no es el de, oye, ¿quién es mejor? ¿No? Yo creo que el enfoque es yo más la máquina somos algo extraordinario, ¿no? O sea, ahí sí que son verdaderamente potentes, ¿no? O sea, todos los que estamos en la industria, evidentemente lo somos. No sé si será casualidad o no, pero Tesla reconoció que el código de sus vehículos autónomos, el 50% lo había escrito una IA, ¿no? De repente se empezaron a estrellar mucho. Pero bueno, no sé. O sea, lo que te quiero decir es que un poco en el planteamiento que comentaba aquí, ¿no? O sea, igual aquí alguien salta, ¿no? Pero, no sé, yo esto de tener que memorizar para vomitar y luego olvidar, igual hasta cierto punto lo veo un poco inútil hoy en día, ¿no? O sea, porque realmente de la colaboración con la máquina, si puedes hacer que el humano promedio sea mucho más extraordinario de lo que hace 20 años jamás te hubieras imaginado. Pero mi enfoque no sería tratar de verlo como una competición, sino como una colaboración, porque la máquina es buena siguiendo órdenes, ¿no? Entonces, si tú aprendes y tú la vas guiando un poco en lo que tú quieres y en ese zigzag de información, ¿no? Ahí sí que es muy valiosa esa interacción. Me parece súper arriesgado que digas que en una década o dos, tú que estás muy metido en el tema. O sea, Por algo será, ¿no? por un lado me congratula y por otro lado, pues... No, pero en todo, o sea, es que yo no, o sea, yo nunca, o sea, yo entiendo que el cine también ha hecho mucho daño, ¿no? No sé, Yo Robot y todas estas cosas, ¿no? Yo entiendo que, bueno, estamos verdaderamente lejos, ¿no? Mire, para el centro de computación de la empresa que entrenó a GPT, posiblemente tenga las dimensiones de este barrio, si no más, ¿vale? Pues imagínese en particular la cantidad de información que puede procesar esa máquina, ¿no? ¿Vale? Pues un humano, cuando alcanza los 3 años de edad, ya ha procesado la misma cantidad de información que toda esa información que tienen esos ordenadores. ¿No? Pues eso puede resultar chocante, ¿no? Pero no, en realidad tiene todo el sentido del mundo. Entre otras cosas porque, como comentaba, nosotros no solo percibimos información en forma de texto, ¿vale? Nosotros tenemos oídos, tenemos vista, tenemos sentidos, ¿no? Y tenemos olfato también, ¿no? Entonces, como digo, el pensar que eso va a llegar ya, yo honestamente creo que es una combinación de una estrategia conjunta de empresas que en 2022 perdieron mucho dinero en bolsa. Sí, yo no le veo ningún sentido a decir eso. O sea, evidentemente yo entiendo que desde el desconocimiento se diga, ¿no? Y se piense, pero no en absoluto lo veo cerca, en absoluto. Y en cualquier caso, como digo, yo lo vería más una colaboración, ¿no? Más que una competición. No sería eso lo que estás llamando ahora multimodal, que se supone que van a empezar a salir. Correcto, sí, efectivamente. Bueno, de hecho, ya llevan, los modelos multimodales existen desde hace mucho tiempo. Lo que sí que es cierto es que hubo un punto de inflexión en torno al 2019 o 20, en el que ese tipo de máquinas multimodales, o sea que multimodal significa que puede recibir lo mismo texto que imagen, que audio, ¿no? Hubo un modelo que se llama Clip, que precisamente lo que hacía era
para entendernos, una imagen y la descripción de esa imagen le daba una representación muy parecida, ¿vale? Entonces, eso permitió llegar a un siguiente nivel ese tipo de máquinas multimodales. Dicho esto, estas máquinas evidentemente están en una evolución continua, evidentemente hay muchísimo I+D, o sea, cada semana sale algo que contribuye al hype y esto es la leche y en fin. Lo hemos probado en 3 ejemplos, pero te juro que esto es una maravilla, ¿no? Esto es lo que te dicen, ¿no? Entonces, realmente está muy bien, como digo, ¿no? Pero como digo, más desde un punto de vista de, oye, si yo aprendo a utilizarla bien, esto puede ser muy poderoso. No tienen capacidad ni remotamente lejana, digamos, de autonomía, ¿no? Que yo creo que ese es el concepto que verdaderamente están buscando ustedes en su cabeza, ¿no? Que es el de autonomía. No sé, esta máquina puede andar solo por la calle. Eso está extraordinariamente lejos, ¿no? Bien guiadas, sí pueden tener resultados magníficos. Sí, bueno, creo que... Sí, tengo una pregunta sobre los límites. Uno me parece muy claro que es los datos de entrenamiento y el otro el tema de la arquitectura. Porque me da la sensación con esto de que las empresas están empezando a retractarse del open source y todo esto, de que están como protegiendo algo que ya está ahí fuera, los transformers, pero yo no sé hasta qué punto eso ha alcanzado ya un plató y ya no se puede mejorar mucho a nivel de computación o de algoritmos. No sé. Es muy interesante. De hecho, fíjate que hay una conferencia que está teniendo lugar ahora, que es el NVIDIA GTC, no sé si alguno la conoce. Ahí el CEO de NVIDIA, una de las cosas que han sacado una nueva arquitectura de chips, se llama Blackwell, ¿no? En la que efectivamente pues es un nuevo escalafón, ¿no? Más capacidad de procesamiento y más y más y más, y bestias más grandes, ¿no? Entonces, evidentemente que cada uno tengamos una solución de esas en nuestra casa es inviable, ¿no? Entonces, como digo, esto puede tener 2 caminos, ¿no? Habrá algunos tipos de soluciones en las que haya que, por necesidades técnicas, centralizarlas en torno a una empresa y evidentemente querrán dinerico, ¿no? Pero luego habrá otras, que es por lo que muchas otras empresas que antes no lo hacían, incluso ahora están haciéndolo, que apuestan por lo contrario, es decir, oye, vamos a hacer muchos expertitos pequeñitos, ¿no? Y vamos a trabajar en que puedan, vamos así, colaborar, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay como una especie de bifurcación, ¿no? en el sentido de, oye, ¿para qué sirven estas cosas y para qué se están utilizando? La historia dice que al final pues siempre acaba ganando la comunidad, ¿no? El open source y yo creo que también, no solo lo creo yo, lo cree Yann LeCun, o sea que no es que lo crea solo yo, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, ¿dónde puede tener sentido, ¿no? Utilizar esos monstruos grandes centralizados en torno a una empresa de pago por uso, ¿no? Pues, por ejemplo, para una empresa que está empezando, ¿no? Porque no tienes mucha capitalización, no tienes muchos recursos, no tienes personal especializado, pues directamente hay una empresa que te gestiona una infraestructura, tú simplemente llamas a una API y en 2 pasos tienes un resultado decente, ¿no? Entonces, yo creo que hay ahí también oportunidades de negocio para muchas empresas que estén empezando, de decir, oye, gracias a este camino de la bifurcación, soy capaz de tener un acceso a una tecnología que hace 5 años ni en mis mejores sueños hubiera imaginado, ¿no? Entonces, ambos caminos tienen, digamos, un punto de vista positivo, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que cuando este tipo de soluciones pasen a estar aquí, pues que será dentro de 2, 3 años o así, que las empresas se hayan dado cuenta de que pierden dinero con estas cosas por no usarlas bien, pues es la verdad. Pues entonces ya llegaremos al punto que comentas, ¿no? Que dice, oye, realmente merece la pena invertir en gente especializada, realmente merece la pena contratar a gente que sepa lo que hace, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Te quería preguntar cuál es el Bueno, mayor peligro de la inteligencia artificial. Hemos visto últimamente la gran cantidad de manifestaciones en Estados Unidos de los guionistas, escritores, que la inteligencia artificial está quitando trabajo. Por eso te pregunto cuál es el mayor peligro.
Mire, quiero responderle de una manera. Imagine, ¿usted qué preferiría? ¿Arar un campo usted solo, con una azada, o con un tractor de 7.000 caballos? Estamos hablando de la agricultura, estoy hablando ya de Claro, una no, no. persona que trabaja con su cerebro. No sería con las manos. Bueno, pero no deja de ser un trabajo, ¿no? O sea, para soluciones de este tipo, ¿vale? Imagínese para crear esa imagen de ahí, ¿no? Imagínese que a alguien que por generar creatividades no se le pagan un cierto dinero, ¿no? Pues como todo, pues tu trabajo tiene tu dinero. Entonces, yo creo que al final, o sea, quizá la pregunta que un poco me está haciendo es ¿cómo puede impactar esto al mercado laboral? ¿No? ¿Puede estar ahí un poco mejor tirado? Sí, pues mire, yo creo que, sinceramente, va a haber una diferencia un poco más grande entre gente que esté un poco más arriba y gente que esté un poco más abajo, ¿vale? Esa franja intermedia de personas que están en una zona de confort, con una serie de años de experiencia y tal, ¿no? Que están comoditas y tal, ¿no? Pues yo creo que va a tender a flaquear un poco, ¿no? ¿Quiénes van a ser los que estén arriba? Pues los que colaboren. ¿Quiénes van a ser los que no? Los que compitan. O sea, yo no le veo, o sea, un peligro, como digo. O sea, yo creo que es una ventaja competitiva y es una realidad. Los que la usen para mejorar su trabajo progresarán. Los que intenten resistirse y enfadarse, pues les irá un poco más. No, pero es una realidad, es una realidad. O sea, mientras que alguien se resiste, hay otro que la está usando para generar ventaja en ese mismo trabajo, ¿no? Entonces, al final, van a perder valor. Si alguien quiere preguntar más la última y ya las demás tranquilamente, pero aquí levanta la mano para veces mismo, creo. A ver, yo te voy a preguntar, porque, por ejemplo, el modelo de GPT salió en marzo de 2023, pero realmente estaba desarrollado años antes. Ya ha pasado Sora, estaba listo en marzo de 2023 y lo estás presentando ahora. Tú has dicho 10 años. Mi pregunta es, ¿cuántos crees? Esos 10 años pueden ser de que hay que ir educando a la gente a lo que se viene, porque también tienen modelos, ¿no? ¿Verdad? Me viene esa duda. ¿Hasta qué punto sabes que puede estar oculto que se está trabajando y no nos lo presenta? Porque si no está depurado, no se presenta. Mira, te voy a responder. No sé si sale por aquí. Mira. Este modelo de aquí salió en 2020. ¿Vale? El GPT que tú mencionas de 2023 es este con un par de arreglos. ¿Vale? O sea, quiere decir, es algo que han tenido oculto como parte de una teoría y tal, ¿no? O sea, ¿tienen ellos ya los robots corriendo como en Matrix y tal? No, no es así, en absoluto. Lo que pasa es que la cuestión no ha avanzado tanto como para llegar a ese punto, ¿vale? O sea, y realmente con lo que pasó con GPT fue un punto de inflexión, porque también se dieron cuenta de que exponer estas cosas al público es muy peligroso, porque podríamos hacer una apuesta de qué piensan ustedes de qué fue lo primero que le preguntó la gente a GPT. Seguramente no fue por el premio Nobel de ese año, ¿no? Seguramente, ¿no? Entonces, exponer estas cosas al público es demasiado peligroso, ¿vale? Ese es otro de los peros, ¿no? Que igual con otra cerveza podemos hablarlo un poco mejor. Es que ahí estamos hablando de modelos de lenguaje. Luego tenemos soluciones como Quadro y AWS que tienen una infinidad de reglas para cualquier empresa que no quiera tener, por ejemplo, una capa de seguridad, sino que quiera delegar con inyecciones. Tienes un equipo que lo único que está haciendo es escribir sondas de posibles vulnerabilidades en las máquinas. Es que ahí estamos entrando no solamente en modelos cognitivos, modelos de lenguaje, pero luego hay otras aplicaciones. Por ejemplo, un claro ejemplo es AWS. Tiene servicios cognitivos para los disparos de las máquinas. Eso es, a nivel de tecnología es brutal. O sea, la empresa se está yendo a todo native. Y hay modelos que no se ven para empresas que facturan 20, 30, 40 millones. Es bancario. Y ahí hay soluciones que son brutales. Sí. Pues yo solo he visto, por ejemplo, el médico del sector bancario. Entonces, yo también. puedo decir que te puedes cargar, o sea, no es que te cargues, pero hay muchísimas posiciones que las puedes simplificar y puedes, en
Sí. hay muchísimas cosas que se están delegando, Sí. los de datos que se tienen para productos y tal. Tú lo has dicho, hay que actualizar, no que reemplazar. Yo creo que esa es la palabra, ¿no? Evidentemente, tampoco hay que ser ingenuo, y si una persona ahora puede hacer el trabajo que antes hacían 3, pues oye, eso con esos otros 2, ¿qué pasa, no? Se acabó la chamba. El que diga que no va a haber sustitución de puestos, yo creo que miente o se equivoca. Hay determinadas tareas, tú lo has dicho, repetitivas, continuas, que no las vamos a hacer nosotros. Sí, lleva usted toda la razón. De hecho, fíjese que el CEO de NVIDIA, en esta conferencia GTC, dijo que ahora hay que dijo que ya no tiene sentido aprender a programar, ¿no? Dijo el tío que tiene los software más difíciles de programar de la historia, ¿no? Entonces, no tiene, o sea, yo sinceramente creo que ese hombre no dijo eso pensándolo, sinceramente. O sea, yo lo que creo es que te dediques a lo que te dediques en la vida, o sea, y yo tengo ahora mismo un hijo muy pequeño, a cualquier persona, si le enseñas a programar, va a ser una ventaja competitiva en el futuro. Sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. Y se va a llevar por delante a muchísima gente. Y me da igual el trabajo que queráis decirlo. Si le sumas programación, va a tener una ventaja abismal. Sí. Mira, yo creo que debemos de preocuparnos de los problemas que tenemos ahora, ¿vale? No quiero decir que no sea una pregunta muy interesante, ¿vale? Pero creo que es ponerse en una posición muy futurista, ¿no? Porque tampoco sabemos en qué posición vamos a estar nosotros con respecto a la IA en ese momento. O sea, estamos comparando a la IA del futuro versus a nuestra relación con la IA actual. La verdad es que, aunque tú pongas eso, de los 10 años, desde el punto de vista de la gente que no tengo ni idea, es casi imposible pensar que vamos a tener que esperar 10 años. ¿Tú de Sora qué has visto? 3 vídeos. ¿Crees que 3 vídeos es suficiente para considerarlo, ¿no? O sea, es que esa es la cuestión, ¿no? ¿Realmente son buenas haciendo lo que hacen? Por supuesto que son buenas. Pero una inteligencia no es solo buena por 3 vídeos o 3 textos. Mira, si me dijeras otra, sí, pero Sora te diría que no. Hay otras IAs más interesantes, que las podemos comentar después, que sí podrían tener más peligro que Sora, y la gente, de hecho, que no las conoce, porque, por ejemplo, el desarrollador de esa IA es Alibaba, es una IA china, qué casualidad que solo conocemos las de Estados Unidos, ¿no? Pero hay otras inteligencias artificiales, precisamente con respecto a Sora, que a mí me darían más miedo, ¿no? Respecto a ese punto, que Sora, ¿vale? Yo creo que vamos a dejar las preguntas para después. Creo que van a hacer otro... Bueno, van a dar un buen aplauso por esta Dije que las preguntas iban a ser largas. Bueno, gracias. Fenómeno, Antonio. Bueno, increíble, ¿no? Una clase magistral, como me podría estar aquí hasta mañana haciendo preguntas. Nada. Como todo, vuestro feedback es muy importante, así que queremos compartir una pequeña muestra de satisfacción para que podáis dar feedback, lo que os ha parecido, para poder seguir mejorando
preparando la siguiente. Si nos da tiempo ahora un poco a leer el QR, también vamos a compartir por el chat de WhatsApp y bueno, pues por las redes sociales lo compartiremos, ¿vale? Por favor, es un ejercicio interesante e importante para nosotros porque así podemos ir mejorando y poder... Deja el micro que creo que tiene. Ay, perdón, coge luego. Vale, te paso aquí las notas. Bueno, ahora como seguimos con lo de TX para TX, damos la opción también a Bea para que nos acompañe. Mientras ella se acerca al escenario, aprovecho para comentarles que nos sirve mucho no solo que nos den el feedback, sino también que compartan en redes, que nos etiqueten @almeriatech_es, o ya que estamos creativos, que inviten a sus amigos, ya aceptan donaciones, transferencias, cervezas, lo que quieran, porque esto es de TX para TX. Y bueno, dicho esto, le damos paso aquí a Bea. Gracias. Yo me he quedado muy tranquila con la charla de Antonio como escritora, porque estoy muy de acuerdo en que se pueden crear películas, se pueden crear historias replicando otras. De hecho, los escritores ya estudiamos ese tipo de técnicas, ¿no? Sabemos que hay que introducir un planteamiento, unos giros, una trama que suba la intriga, que se emocionen, pero toda la diferencia versa en la creatividad que tienen los humanos y en cómo la usamos. Porque, como bien decías, que esa palabra, para lo que uno significa mesa, para otro es todo lo contrario. Y un poco, pues, creía que esta charla iba muy al hilo con mi proyecto, ¿no? Con la creatividad y con las historias, y por eso decidimos hacer en conjunto el sorteo de mi primer libro, que, por ejemplo, versa de una familia alpujarreña. Seguramente aquí, que la mitad son de Almería y la mitad no, cuando lo lean van a sentir cosas completamente diferentes, que la IA, de momento, no sabe. Así que cuando queráis podemos hacer el sorteo, y si a alguien le apetece leerse el primer capítulo y bichear un poco más sobre esta biología en la que una familia tranquila de aquí de la Alpujarra estalló esa vida apacible un 20 de agosto, pues puedes escanear el QR y me lleváis. Somos muy TX, pero también tenemos aquí el sorteo en papel, porque había un par de condiciones y era que no solo que se registraran en LinkedIn, sino que asistieran a hoy y lo compartieran. Fueron muy poquitos los que lo compartieron y los poquitos los tenemos aquí. Así que, Antonio, te voy a pedir que escojas un papelito. Mano inocente. Para que sea todo legal y nos leas el nombre, el que tú quieras. Espera que se resuelve aquí. Así, esperamos que esté aquí, si no, sacamos otro. Sí, la IA. Mónica Zuberova. No, yo creo. ¿Moni? No lo he visto. La siguiente. Se lo ha perdido. Venga, el siguiente. Otra oportunidad. Bueno, que Luis levantó la mano a nombre de Mónica. Jorge Isla. Vas a tener la oportunidad de tener la firma de la autora, conocerla en persona, un poco más de la comunidad. Bueno, conociendo la semana. Gracias, Mónica. Y nada, esto ya está terminando, no queremos aburrir mucho más. Sobre todo, como veis, hoy ha sido la verdad bastante éxito y queremos seguir haciendo este tipo de eventos. Por eso, bueno, estamos en contacto también con algunas empresas que nos puedan sponsorizar. Así que, bueno, si alguien de aquí en ese sentido tiene algún interés en poder hacer algún tipo de colaboración, etcétera, sentidos libres de hablar con nosotros, ¿vale? Por ejemplo, una iniciativa que vamos a hacer en este mes de abril es que justamente Antonio va a dar también una charla en la Comic Conf y varias personas de aquí de Almería que hemos ya promocionado en redes sociales y bueno, hemos hecho como un pequeño partnership con Comic Conf. Otro compañero se va a venir con nosotros a Madrid a la charla y nos va a ayudar a grabar esa charla y tener un poquito más de visibilidad. Entonces, bueno, si queréis que esto sea un poquito más amplio y que tengamos un poquito más de medios, pues bueno, abrimos un poco esa posibilidad, ¿vale? Y dicho lo cual, esto no acaba aquí, ya tenemos cerrada la siguiente charla, ya la habíamos promocionado, pero para los que no supierais,
Tenemos a Catalina, experta en fintech. No sé si está por aquí porque por la oscuridad no veo mucho, ¿vale? Pero nos va a hablar sobre pagos online, a dónde va tu dinero. Ella trabaja en un proveedor de pagos y nos va a contar también un poco cómo funcionan las tripas y qué pasa cuando pagamos con nuestro móvil. Así que nada, os vemos en Workspace la próxima vez. Y nada, los que os podéis quedar por aquí, Clase ya nos ha ofrecido la sala de arriba, justo detrás de la barra. Así que tenemos hasta las 11 para que, bueno, ahora seguramente que podéis hacer más preguntas a Antonio o entre vosotros, seguro que podemos hacer un poquito de networking. Así que nada, en la barra eso, un poco como aquí, pedís, pagáis, consumís. Hasta las 10 está ocupada la sala de arriba. Vale. Las que pueden quedar aquí. Nos quedamos aquí entonces, hasta las 10. Coméntalo de nuevo, nos quedamos aquí hasta las 10, ¿no? Tenemos la barra de final, así que nos podemos quedar aquí. Nos quedamos aquí, ¿vale, chicos? Luego cuando no estén de aquí nos subimos a la sala de arriba.